días, mis estimados hermanos. Que Dios los siga bendiciendo a todos, a mis hermanos en Cristo y a todos los que puedan ver estas enseñanzas, que las hacemos de todo corazón, con la idea de que nos edifiquemos en la palabra de Dios y que aquellos que no conocen la palabra de Dios, pero que también están viendo estos devocionales, conozcan un poco. Sé que desde muy chiquitos, no nos inculcan el que leamos la palabra de Dios. Estoy seguro que algunos quizás han oído hablar del libro de Josué, pero hasta ahora no conocían lo que en este libro se narra, ni mucho menos todas las enseñanzas bíblicas que podemos obtener de este maravilloso libro que escribió el mismo Josué, discípulo de Moisés, y que estuvo por más de 40 años en el desierto, deambulando por el desierto hasta que llegaron a la tierra prometida. Entonces es importante que usted le dé seguimiento a estas enseñanzas también. Hemos estado hablando hasta el capítulo 10 sobre las batallas, las luchas, inclusive derrotas del pueblo de Israel comandado por Josué. Pero también hemos estado viendo en cada detalle, en cada capítulo, en cada victoria, la presencia de Dios entre ellos. Y las victorias han sido ganadas por Dios, no por el pueblo. Así, igual nosotros debemos tener bien claro que cuando nosotros tenemos victorias espirituales, cuando las cosas nos salen bien, no es por nosotros. Entendamos bien esto. Es Dios quien hace la lucha y nos da la victoria. Quiero repasar un poquito el versículo 25 del capítulo 10. Ayer vimos el capítulo 10, pero vamos a leer lo que nos dice el versículo 25, que es bien importante. Dice, y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los que peleáis. Josué aconsejando a su pueblo, a su ejército. Sé valiente, le dice, no temas y sé valiente. Josué acababa de derrotar a 5 reyes amorreos con ejércitos muy poderosos, pero realmente no era Josué, no era el pueblo, sino Dios el que estaba adquiriendo o estaba ganando estas victorias para el pueblo de Israel. Y así lo vimos la última lección cuando Dios mandó una granizada desde el cielo para acabar con el ejército, los ejércitos enemigos de Israel. Ahora Josué le está diciendo a su pueblo, atrévete y sé valiente, que es lo mismo que pudimos ver en el primer capítulo del libro de Josué, cuando Dios le decía a Josué, en versículos 6 y 7, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a vuestros padres que la daría a ellos. Y el 7 decía, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y el versículo 9 también dice allí en el capítulo 1, mira que te mando que se esfuerces y seas muy valiente. Ahora vemos a Josué diciéndole a su pueblo, dice, no temáis, no os atemoricéis, sed fuertes y valientes. Las mismas expresiones. Qué bueno Josué aprendiendo la lección que le dio Dios. Ojalá y nosotros también aprendamos bien la lección, que las victorias no son por nosotros, las victorias son de Dios y que Dios siempre estará con nosotros. Josué les dijo a sus hombres que fueran valientes, que no tuvieran miedo, porque Dios les daría las victorias. Es Dios quien nos las da, es Dios quien nos saca adelante, es Dios quien está con nosotros siempre. Ese mismo Dios que le habló a Josué
y que llevó al pueblo de Israel a las victorias, el mismo Dios que lo ha protegido a usted, que muchas veces ha ganado victoria por nosotros, que muchas veces, siempre nos ha provisto de las cosas que necesitamos, es el mismo Dios. Es Dios el que nos da todas las cosas. Sin embargo, cometemos el error muchas veces de no darle el mérito a Dios, de no honrar su nombre, sino que cuando obtenemos una victoria, cuando nos va bien en algún proyecto o estamos bien en algo, siempre nos atribuimos el mérito a nosotros mismos y no a Dios. Recuerden, hermanos, sin Dios no somos nada. Dele la gloria, dele la honra a nuestro Dios. Miren el 11, capítulo 11, versículo 1 al 5. 11 del 1 al 5. Miren ahora lo que sigue diciendo allá el libro de Josué. Cuando oyó esto, Jobín, rey de Azor, envió mensaje a Jobad, rey de Madón, al rey de Sinrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte de las montañas y en el Arabá, el sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y el cananeo que estaba al oriente y el occidente, al amorreo, al eteo, al jebuseo, al jebuseo en las montañas, y al jebeo al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está en la orilla del mar, en la multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear con Israel. Noten, hermanos, cómo estaban esta gente armados. Y ahora este rey, que tiene un nombre allí, Jobín, era tan poderoso que pudo efectuar esta alianza con docenas de reyes. Fue una coalición muy grande que superaba al ejército de Israel. Cualquiera diría, hasta aquí llegó Israel, pero no contaron con algo. Dios estaba con Israel. Los que honran a Dios pueden ser victoriosos a pesar de la desigualdad o de las condiciones. Pueden obtener la victoria. Dios hace la diferencia. Es importante que nosotros tengamos presente esto. Pero nosotros como cristianos, debemos aprender una lección importante. Primero, que Dios es el que gana las victorias. Segundo, que tenemos que obedecer a Dios en todo lo que Él nos mande. Miren el versículo 15, ahí en el capítulo 11. Dice la palabra de Dios: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Versículo 15, y subráyelo, un versículo que nos enseña mucho. Dios le dio instrucciones a Moisés. Moisés le dio instrucciones a Josué. Ambos cumplieron en obediencia. Y Josué obedeció y cumplió las instrucciones de Dios. Obediencia es lo importante para nosotros, permitir que Dios nos dé las victorias. Obediencia a las instrucciones dadas por Dios. Podemos ver una obediencia aquí en cadena. Uno recibió, obedeció, se la pasó al otro y el otro obedeció. Una enseñanza para generaciones. Moisés obedeció a Dios, Josué aprendió la obediencia a lo que Dios mandó. Este tema de obediencia se repite en todo el libro de Josué. Se repite frecuentemente porque nosotros debemos aprender que la obediencia es un aspecto importante en todos los creyentes. El creyente debe ser obediente a la palabra de Dios. Es un aspecto importantísimo. Si tú no obedeces la palabra de Dios, estaríamos en problemas. Y por eso te pierdes bendiciones. Hay que obedecer la palabra de Dios. Mira el versículo 18.
ahí mismo en el capítulo 11. Dice la palabra de Dios: por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Y lo que vemos aquí en resumen, para ustedes pueden leer el capítulo 11 con calma en su casa, es que Josué y su ejército, dirigidos por Dios, derrotaron a toda esta coalición de reyes. Muchos reyes se unieron, pero Josué los venció porque Dios estaba con ellos, porque Dios obedeció. Y aquí dice en el versículo 18 que por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Y aquí tenemos que resaltar otro aspecto importante. Pareciera, cuando leemos el pasaje, que estas guerras del pueblo de Israel y Josué contra los territorios de Canaán fueron victorias rápidas y fue en un tiempo muy corto. No, hermano. Aquí dice que luchó por mucho tiempo. Al estudiar la palabra de Dios, podemos ver que estas batallas de Josué y su pueblo contra los pueblos de Canaán, los amorreos, los jebuseos y todo esto que estaban allí, duró aproximadamente 7 años en guerra. 7 años. No fue fácil. Y esto nos trae la enseñanza a nosotros. Muchas veces esperamos cambios en nuestras vidas como cristianos rápidamente. Esperamos victorias veloces. Esperamos que podamos nosotros cambiar tan rápido y vencer al pecado. Pero no entendemos algo, que nuestro camino como cristianos va a durar por el resto de nuestra vida. Es un proceso largo por todas nuestras vidas y es posible que los cambios tomen mucho tiempo en tu vida. No pierdas el ánimo, no te desesperes. Si tú caminas en obediencia a la palabra de Dios, si tú caminas y obedeces al Señor, Él va a permitir que tú vayas haciendo cambios en tu vida. Tu vida va a ir cambiando poco a poco de acuerdo a cómo el Señor te lo va a permitir. No esperes que los cambios se hagan de hoy para mañana. Poco a poco, Él va cambiando nuestras vidas de la manera que Él quiere que nosotros cambiemos. A veces somos impacientes y podemos hasta perder la esperanza porque las cosas van lentas en nuestra vida como cristianos. No te preocupes. Es un proceso largo. Josué duró 7 años en estas batallas, pero ya habían pasado 40 años en el desierto. Muchas batallas, muchas derrotas, muchas desobediencias también en el desierto. Pero ellos ahora aprendieron la obediencia y en el libro de Josué, ahora que pasaron a la tierra prometida, nos habla mucho de la obediencia y la fe de Josué y del pueblo de Israel. Sea paciente. Así como Josué con su pueblo derrotaron a tantos reyes y conquistaron la mayoría de los territorios de Canaán, así también el Señor nos va a dar victoria. Así también el Señor va a permitir que nuestras vidas cambien, que podamos derrotar al pecado cada día de nuestra vida. A veces pareciera que no lo notamos, pero cuando miramos hacia atrás, de dónde nos sacó el Señor, podemos ver que el Señor Jesucristo ha estado con nosotros siempre y que ha venido haciendo cambios importantes en nuestras vidas. Obtenga la victoria en obediencia al Señor. Siga trabajando, que los cambios se los va a dar el Señor. Que el Señor les bendiga.